Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 7. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio, y la revelación, un fin. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Cuarto, el fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti,
Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma, porque percibirla de esta manera es no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha visión porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es, por lo tanto, caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata sus leyes perfectamente y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí, y tú no puedes dársela. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada, excepto las leyes de Dios, ha existido jamás, y nada, excepto su voluntad, existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando las abandones.
Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente, y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. Puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. En muchos, lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás reconocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Libro de ejercicios, lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado, y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esa razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros.
Cierra los ojos mientras lo haces y dedica 1 minuto o 2 a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no las hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y di: tal persona. Dios es el amor en el que te perdono. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines tales como: Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo: no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios. Ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín, según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente: Dios es el amor en el que te perdono. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento.
La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el maestro, pregunta 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cada cual le dará la bienvenida, y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo, y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo, y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a aquietarte, porque su voz se oye en la quietud, y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio. Abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo, independientemente de cómo juzgues sus regalos, que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso.
Sus promesas garantizan su juicio y solo éste será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Clarificación de términos. El perdón, la faz de Cristo. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es, y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda, porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Es la salvación. Es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final, y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Eso es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian.
Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en Él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. El proceso de la psicoterapia. Cuarto, el proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Es un juicio acerca del Hijo de Dios, y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo has creado. Es decidir que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa, entonces, puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien si no por su inocencia? Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y, por ende, es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda?
La curación es terapia o corrección. Y como ya hemos dicho y volvemos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas la misma? En el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién puede comprenderlo sin la palabra de Dios que Él dio al Espíritu Santo para que fuese su regalo para ti? Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y, por ende, en constante necesidad de defensa. Sin embargo, si el yo fuese realmente así, cualquier defensa sería inútil. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y, simultáneamente, forjar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tiene cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve algo temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Ese es, no obstante, el propósito de la magia, hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Esto no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo de tiempo, mas no perdurará. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues éste forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones.
La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos. Un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente, tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. Este es el corolario del pecado original. La creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación ni ofrece seguridad alguna. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Esta única doctrina de salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay, entonces, de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple al ser una y la misma para todos. El canto de la oración, el perdón. Segundo, el perdón para destruir. El perdón para destruir adopta muchas formas al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos, en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse, ni es su propósito realmente que se note. En este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso en el que una persona mejor se digna rebajarse para salvar a un inferior de lo que en realidad ésta es. En este caso,
El perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez, tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En eso no hay unión, solo aflicción. Eso no es realmente misericordia, eso es la muerte. Hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan arrogante. Aquí el que perdona a otro no proclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Este pensamiento puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios, ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su Hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? Aquí la meta es apartar de Dios al Hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y con una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que sientes. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él. ¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que le salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto, sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud está mi liberación. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo, y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino más dolor y más miseria. Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón y cuán distorsionado es el fin que persigue. Ten piedad de ti mismo, tú que de este modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como Él da. Todo lo demás es una parodia, pues ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes escapar. Qué lástima convertirlo en un medio para una mayor esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más o habrás buscado la muerte
y orado por separarte de tu ser. Cristo es para todos porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz en la que ves la tuya. Todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte, pues es eso lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas y deja a un lado sus despreciables y trágicas ofrendas. No quieres seguir en la esclavitud, no quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios. En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.